Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos se juntan y toman mate saborizado, en este caso, y con peinado medio de casco, que ya tengo que ir a la peluquería que me lo solucionen. Pero bueno, en fin, somos dos amigos que se juntan a hablar un poco de varias cosas, de lo que estuvieron viendo la semana, y en este caso, como ya se viene cumpliendo hace mucho tiempo, de Pokémon. Así que nada, yo soy Freddy, el que más o menos guía el programa, aprieta los botoncitos en OBS y hablo un poco al principio. Y como siempre me acompaña Gonza, el distopiano García, gran conocedor de manga, anime, Pokémon y One Piece, que entra dentro del manga, anime y también de videojuegos, pero Sí. es relevante por los temas que vamos a hablar hoy. Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te lleva la cosa? Espectacular, espectacular. Acá andamos todo tranqui con los días tan raros, pero ya estamos yendo más para el lado del inviernito, así que mejor que nunca. Y nada, estuve esta semana. Otoño, la mejor época del Sí, año. estuve esta semana. Sí, a veces acá el otoño se pasa de largo Ah, porque yo porque es mi cumpleaños me del agarra la cosa, verano pero... a invierno y a la mierda. Pero sí, sí, es verdad. Pero bueno, estuve esta semana viendo muchos gameplay de, por ejemplo, el Pokémon Pocopia, que ya Oh, lo hemos hablado sí, sí. la vez pasada, el podcast pasado. En mi lista de deseados. Muy, sí. No, a mí me interesó para así hablarlo muy, pero por arribísima, el tema de los hábitats, de cómo conseguir los Pokémon, haciendo los hábitats, que lo vas descubriendo a poco, que también podés ir probando, poniendo diferentes elementos en diferentes lugares y así, y se van habilitando los hábitats para que aparezcan Pokémones. eh, Depende del tipo, bueno, Pokémones, para decirlo de un modo. Por otro lado, eso lo estuve viendo así chill y mucha gente que ya se lo está rusheando, gente que está construyendo cosas monumentales, así, por ese lado. Pero después también estuve viendo, no completo, pero un par de gente que estaba pasando que esta semana pasada fue furor en todos los Twitch, YouTube, todos los lugares donde streamean juegos. Habían solo dos juegos, solo dos. El Pocopia y el Resident Evil Requiem, ¿no? Obviamente. Entonces estuve viendo eso, que está muy bueno también. Tiene sus cosas, obviamente, depende de lo que te guste y todo, pero la historia por lo menos estaba interesante. Así que me gustaron los dos. Pero en lo que compete a lo que a mí me llama la atención en este podcast, o lo que yo traigo en este podcast, nada, estuve leyendo mangas, pero ahí nomás, un poquito, tampoco mucho. Bueno, yo estuve con algunas cositas, viendo algunos libros que habían salido y que no estuve chusmeando mucho de D&D sobre cacería de monstruos y Claro. otros sobre muchos ítems mágicos, cosas como para decir, bueno, a ver qué me inspira, a ver qué no. Sí tuve que repasar un montón de reglas, hace bastante que estoy siendo Dungeon Master y ya digo, esto lo está haciendo como el reverendo gente. Mira, Con temas de qué pasa cuando un personaje está por morirse y usas el hechizo de que no se muera, y para no entrar en detalle, para no aburrir a nadie, claro. pero fue como, lo vengo haciendo mal hace como, a esta altura creo que más de un año. Y dije, viste cuando no hacen trampa, sino que vos haces trampa por los jugadores. Pero bueno, por suerte, cositas que ya estuve solucionando, y eso te lo estaba mostrando antes de grabar. Me enteré que tengo un juego más en la lista de Steam, Sí. que era el Monsters Are Coming Rock and Roll. La peor parte del juego es el nombre, que me parece una reverenda poronga. Sí. Imposible hacer marketing para ese juego. Me parece igual de adictivo que todos los otros, que el Ball X-Pit o el Balatro, Claro, claro. en los términos de la Sí, sí. progresión y ese estilo de cosas, o hasta del Vampire Survivor, porque tiene una Yes. combinación de todos esos, Ahí está. pero tiene un nombre imposible de hacer Le marketing. hubieran puesto Castillo Survivor o algo. Le hubiese Así. puesto Monsters Are Coming. También. Terminar ahí, boludo. O Rock and Roll, que me parece medio raro, pero hay rock así, va girando. Claro. Eh, pero nada, había participado de la beta, había reportado un par de bugachos y todo eso estaba en el Discord. Y esto hace meses de Claro. eso. Y estaba entrando en mi lista de deseados y no, mira, cositas que están baratas.
Y Steam me dijo, igual no sé para qué estás mirando supongo que se lo vas a regalar a alguien porque el juego ya lo tenés. Y dije, nah, mirá si voy a tener el juego. Y sí, tengo el juego todo completo. Y a ver, está a $5, tampoco es la pelotudez. Lo mismo que el Valpit, lo mismo que el Balatron. Claro. Sorpresas que dan gusto. Sorpresa que dan gusto, la verdad, especialmente en esta época. Un saludo a Juani de Mondongo Time, que está ahí Juani, un mandándonos matecito. un saludo y ahí te pasamos un mate lleno de saborizante. Pero bueno, Claro. acá tomamos el que venga, lavado amargo, como sea. Mientras que no sea con bar de edulcorante, ahí ya sí que no me gusta. Sí, recién empezamos. Pero bueno, no es casualidad A ver. que llegó Juani. Sí, bueno, sí, es verdad. Porque ¿de qué venimos hablando hace como 3 semanas que no está la pobre? Pokémon, De Pokémon, básicamente. otra Pero ¿de cosa. qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de One Piece desde Sí. hace como un montón, así que tiene bastante sentido que esté entre nosotros. Por supuesto, para los que saben, los que están al tanto, los que conocen, y la verdad, si sabes tangencialmente Oh. sobre anime, sabes que existe One Piece, sabes que el One Piece está en Tierra del Fuego, y sabes Claro. Eso ya lo dijimos. que salió el live action. Mira. Saludo a Indy, que esta vez se cambió un poco, como dijo, iba a ser el cambio de cuenta, el cambio de nombre, por eso aparece como First Time. Ah, mira. Gracias por aparecer entre nosotros. Qué bueno que llegues los spoilers de la mesa antes de que Claro. aparezca. Pero bueno, salió One Piece. Estamos muy felices y como la codorniz. Pero hay que aclarar, nosotros vimos un episodio. A la pelota. Vimos un episodio. Está viendo por segunda. Bueno, igual ya hace contenido de. Ya es un montón. Yo dije, bueno, anoche, qué sé yo, vamos a sentarnos un rato a ver un poco de One Piece, porque para mí One Piece son 20 minutos, no, toma, una horita. Y nada, cabe aclarar, para el que no sepa, porque uno nunca sabe quién va a terminar viendo, Gonza es un súper mega fanático de One Piece, que Un poquito. que lo volvés a leer todos los años, más o menos. Sí, eso sí. Eso sí, pero un poquito. Y yo... Y ahora estuvimos empezando de vuelta con mi sobrino el anime. O sea, Bueno, pero ya si tenés una excusa. claro. Parece menos triste, ¿no? Mal. Y por mi lado, sé más o menos de qué va, pero lo que más hice es jugar uno de los estilo Musou, de que te vas a sacar las piñas con un montón de giles. Pero Bueno. más allá de eso no hice mucho. Bueno, y cuando lo jugamos el anime, el juego de pelea de la Shonen Jump. Sí, también. Pero más allá de eso no sé mucho. Sí me spoileé un montón de habilidades en creación de contenido. Claro. Pero bueno, más allá de eso, salió el primer episodio y vimos un poquito del mismo. Sí, salió. Que puse a Chopper de imagen de fondo, no aparece Sí, por Chopper. las dudas. Así que todavía no lo vimos. Y no sé qué tenés vos para decir y estar aprovechando que la gente está hablando de esto. No, sí, primero le vamos a dar ahí un saludito al amigo Cap que andaba Por ahí dando supuesto. vueltas. Nada, no, tan grande no. Un poquito fan soy de la franquicia, es verdad. Considero que One Piece es el mejor medio audiovisual existente posible. O sea, es una obra de arte en todo sentido. Tranqui. Y ahí también apareció Ale. Dale, Ale. Viene concurrida la cosa, ¿no? Concurrida. Yo justo que dije, no, iba poca gente. Mal. Viene la cosa. Decilo más seguido. ¿no? Claro, viene la cosa tranqui. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y vamos a comentar que no vamos a hacer spoiler porque yo voy a empezar a ver el live action segunda temporada un poco más tranquilo, más relajado por temas de laburo y otro tipo de De cosas. que no tenés tiempo para Así existir. que vamos a comentar medio por arriba lo que estuvo sucediendo, pero si vos te metes a una red social cualquiera, una que frecuente o qué sé yo, te vas a encontrar con gente que ya se lo comenté a Freddy hoy, como Juani, por ejemplo, que ya vio todo el Que está live por la action. segunda vuelta. Claro, que ya vio la segunda temporada de live action muy rápidamente y que están spoileando, ¿no? Ojo con esas cosas que ya están spoileando imágenes, todo lo que sucedió, un montón de cuestiones. Pero bueno,
también hay mucha gente que... Hay otro tweet, hay dos tipos de tweet, ¿no? Está el tweet de que el chabón que ya se vio todo, o la persona que ya se vio todo y te spoilea. Y otro tipo de tweet que es el que no conoce el universo One Piece, pero decidió darle una oportunidad a la franquicia entrando por el live action y diciendo que bueno, ahora sí entiendo por qué hay tanta gente que le gusta One Piece, todo ese tipo de cosas, ¿no? Rarísimo ese Qué comentario. raro, qué raro. Es como que no tiene nada. Aguante. Es como que sin espacio a crítica ni crítica live action, pero es como que no tiene nada que ver, boludo. Tiene sus cambios, tiene sus cositas distintas, pero bueno, igualmente son dos productos de una misma franquicia o mismo título que para mí tan, por supuesto tienen una calidad ambos dos, el manga o el anime digo, con el live action tiene una muy buena calidad, aunque bueno, tal vez para algún que otro fan tenga algunos que otras cositas para mejorar, digo, no para aceitar, para ir viendo, pero de todas La perfección no existe tampoco, chicos, así que. no, pero el live action lo que tiene, que ya lo hemos hablado millones de veces, es que por detrás está la dirección, para decirlo de alguna manera, de Eiichiro Oda, ¿no? El autor, por supuesto, de One Piece. Entonces se va encarando bien, va por buenos lugares, todos los cambios y todas las maneras que tiene de ir buscando otros carriles, que si ya vieron esta temporada se van a dar cuenta que hay personajes que dentro de o sea, dentro de la linealidad que seguía el anime o el manga no aparecían tan early, no aparecían tan apresurados, y que ya están apareciendo en el live action por obvias razones, ¿no? Porque el live action no se puede mantener a un ritmo No de va a ser manga 1000 o anime, episodios, claro, sí. no puede llegar a tanto, más que nada por lo que se tarda en salir, ¿no? Cada temporada. Pero ahora vamos a comentar un par de cositas como novedades y vamos a decir muy por arriba lo que nos pareció, porque realmente vimos Un episodio. un primer episodio. Pero tengo dos novedades muy interesantes, capaz que han pasado medio por debajo del radar y son bastante recientes, que tiene que ver con un poco más de marketing, si es que le faltaba, ¿no? Si es que le hacía falta a One Piece Live Action de Netflix tener más marketing, y aparte y yo he visto han salido también los muñequitos gallapones de live action Mira. con los muñequitos, con las caras de los De los actores. digo. O sea, hay de todo ya. Pero una cosita que estaba faltando digo, pero que se suma a todas estas cosas que van a estar apareciendo y está muy interesante, es la de un podcast que va a estar participando Iñaki Godoy, que es el actor, Monkey. claro, el actor que hace de Luffy, y también va a estar participando el mismísimo Eiichiro Oda, ¿no? O sea, va a salir un podcast que se estrenará a nivel mundial el 13 de marzo supuestamente. Vamos a ver Sí, si me sale. apareció cuando lo Claro. íbamos a poner anoche, estaba un podcast. Sí, sí, ¿Por sí, qué me sí. está publicando esto? Sí. Pero bueno, todo es un podcast especial. Yo creo que va a tener un solo episodio en el que van a estar, digamos, haciendo una entrevista o van a estar hablando Iñaki con Oda. Que esto Y ya... él que le traduce por medio. Me imagino. Bueno, sí, obvio. Pero esto ya, yo creo, a ver, acá ya vamos a entrar en teoría, en un momento de teoría, en unas cosas de que hace un tiempo, creo que hace un año y moneditas, se había dicho que Iñaki había viajado a Japón a conocer a Oda, ¿no? Y que habían tenido ciertas, no sé si entrevista es la palabra, pero ciertos momentos de charlas muy amenas y qué sé yo. Y yo supongo que ese viaje, ese momento, fue grabado para posteriormente hacer este podcast. Así que creo que ya estuvo grabado en un determinado momento y tal vez tenga algunas cositas del backstage de esta segunda temporada. Cuando esto va a ser básicamente Luffy conociendo a Joy Boy, ¿viste?
Bueno, Así de mete bizarro. bueno, estaría, tiene su sentido. Y otra cosita, como una segunda parte de una noticia, más que nada para Argentina, que nos compete ya muchísimo más, que yo había hablado sobre el CONICET, que estaba pasando, que corno tenía que ver, es que hoy la cuenta de Netflix, llamada Che Netflix, ¿no? Con el cosito, comentó que el 13, 14 y 15 de marzo va a haber un evento en el barrio chino acá en Buenos Aires. Supuestamente, a ver, esto hay que tomárselo con recontras pincísima. Cabe aclarar, para lo que estamos hablando, porque no sé cuándo después lo Sí. subís, es 12 de marzo, así que mañana, pasado y el siguiente. Claro, esto Es ya viene ahora. mañana, así que ya cuando se resuba esto va a haber pasado y ya van a saber lo que sucedió, ¿no? Pero Nos cuentan en los comentarios. acá, especulando de una manera muy faraónica, digamos, acá por lo menos lo que compartió la cuenta de Che Netflix, dice que van a aparecer los sombreros de paja, o sea, los Mugiwara, van a aparecer en el barrio chino. Yo supongo que De va la a misma ser... manera que conoces a Mickey Mouse Sí, en sí. Disney, digamos. Yo supongo que va a ser gente haciendo cosplay o alguna cuestión así. Y mucha gente estaba diciendo ya en los comentarios, si vos te metés en los comentarios, aparte de memes, ¿no? Si Cuando vos- no, sí. cuando no. Si vos te metés en los comentarios, mucha gente decía si vienen los actores, todos nos caemos de ojete, un montón de cosas así. Y después uno decía, ya me hicieron, estoy acá en Ushuaia, que me vine a buscar el One Piece y ahora me tengo que volver a Buenos Aires, todas cosas así. Pero bueno, yo supongo que va a haber alguna que otro merchandising de Netflix o alguna cuestión así para sacarte fotos y nos vemos, ¿no? Pero ahí está la cosa del el evento que está promocionando Netflix por todos lados, ¿no? Como si hiciera falta de alguna u otra manera. Eso sería más que nada un poquito de lo de One Piece. Yo te voy a decir una cosa, Juani, muchas gracias por comentar. Nos re sirve, pero no sé si vamos a poder leerlo todo. No, yo vengo leyendo igual, Ah. me causa que se cayó de culo, básicamente, no estaba ni enterada de las No, diversas porque cosas. salió recién esto, ¿eh? Esto es fresco. Acá. Salió hoy, Lo del ayer. podcast, te lo voy aclarando yo porque ya se fue. Ella pensaba que eran dos randoms hablando de. Porque sí que vas a pensar si no tenés contexto. Sí. Era Fulano y Mengano hablando de One Piece. Bueno, no lo descarto, no lo descarto, pero la noticia lo que tiene es que van a mostrar la charla que tuvo Iñaki con Oda. Si después lo enmarcan en una parafernalia de otros presentadores y otras cosas, puede llegar a pasar. Pero lo que está concreto, la información concreta, es que la charla de ellos dos, de Iñaki y Oda, la van a mostrar, se va a dar. Vamos a Claro. ver cómo va a salir. Por ahí es las dos cosas. Claro. Se muestra un poco de charla y después tenés a Fulano y Mengano opinando de eso. Claro. Como opinólogo de ESPN. Pero bueno, ya cerrando un poco, no. Porque no más noticias, ¿no? Porque ya De One está Piece, no. Pero bueno, cerrando un poco lo de One Piece, pero no completamente, un poco de qué nos pareció este episodio. Sí. A ver, sigue habiendo sido uno solo, pero una horita, digamos, de contenido, que un poco ya te lo estaba comentando fuera de cámara. Sí. Que muy buenos efectos, especialmente spoilers, el que se llama Smoker tiene poderes de humo. Guarda chicos, pero está, igual eso está en el trailer, me parece, y está muy bien logrado. Muchas cosas, los efectos están muy bien logrados. Sí. Así que se disfruta mucho. Las peleas, muchos momentos de acción están bastante bien logrados. ¿Sí? Por ejemplo, ese duelo con Smoker, notabas, si te hacía falta saber que esto está adaptado de un anime, acá lo tenés, están todos muy parados y reaccionando a lo que pasa, Claro. cosa que es más natural cuando son dibujitos. Pero bueno, igual está muy bien. El único Duranga sigue siendo el de Sanji, que es por cómo funciona el personaje, alguien que, en mi opinión, lo poco que vi y que también se refleja en los juegos, pura facha, el estar con las manitos en el bolsillo y te recae hiper mega caga patadas, no se traduce muy bien. No estoy hablando de un trabajo del actor ni nada, me parece que simplemente es complicadísimo hacerlo. Le ves el cable, viste, cuando tiene que hacer los saltos, y bueno, y sí pasa, ¿no?
Es como que si se pusiese a pelear de una manera realista con las patadas, dejaría de ser Sanji, ya no lo estaba representando. Claro. Pero no es un poder tan flashero como el de Luffy, Sí, donde sí. ya le tiras plata por la pantalla y ya está. Aún así, está mejor que la season anterior. No Sí, sé sí. no sé qué elección hicieron o qué sé yo, pero está bastante mejor. Eh, Todos los efectos están bastante espectaculares. Y empieza esto con esto, así que va a ser un cuasi spoiler, pero bueno, aparece Robin, aparece al toque. Sí. Está tipo, hola, soy Robin, este es mi poder, básicamente. Le aparece la ficha de personaje. Y el poder está muy bien. Al punto que te empieza a agarrar tripofobia, más o menos, cuando empieza a hacer. Si ya era medio creepy en el anime. Yo me acuerdo cuando, sin saber de One Piece, estuve tipo, los mejores poderes de los Mugiwara, qué sé yo. Estaba haciendo un artículo y me quedé, perdón, ¿qué es lo que hace esta señora? Y de pronto aparece con todas esas manos. Salió de Silent Hill la idea esa, y yo de estar haciendo el re pelotudo, llenando de gente de pesadillas. Tipo, jijiji, mira, soy un niño de goma, y de pronto aparece el Cthulhu ese. Pero queda peor en el buen sentido en live action, así que eso, hermoso de ver. La muchacha en sí, a mí, fue una escena, después aparece un ratito más, pero bueno, no me terminó de cerrar su interpretación del personaje. Hilera, tampoco. Están todos haciendo de personajes animados, algunas interpretaciones medio que siempre van a ser, venía diciendo la palabra cringe, las adaptaciones son un tema, muchos lo representan muy bien, la cara de este Iñaki es un dibujo, entonces está muy bien hecho con esa sonrisa de psicópata haciendo de Luffy, que tiene su sonrisa, ese es el punto, los demás están todos re bien, esta no me terminó de cerrar, podrías darle más escenas. Siendo lo Sí, primero que sí. aparece, después sabiendo que después por ahí su rango de emociones va más para otro lado, porque, o sea, está bien, no te quiero spoilear la live action, pero hace rato que existe One Piece y está medio hecho para fans y todo el mundo medio que sabe para dónde van ciertos personajes. Y por ahí no es algo que le salga tanto este aspecto, si no le saldrán los otros aspectos cuando después se descubre que era le sacan la máscara al Scooby-Doo y empieza a hacer otra cosa. Pero bueno, es como los compañeros con los que estaba, que también hablo de la primera escena, están remetidos en la caricatura que son, digamos, es como que no hablan como gente normal, como si lo hacen después los de la tripulación. Hablan más como, soy un asesino edgy y hablo medio raro, pero les quedaba mejor, Claro. digamos. Igual, obviamente estoy hablando del primer episodio, es hablar por hablar y es buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Pero bueno, algo tenía para decir, especialmente fue significativo porque fue el principio. Pero después aparecieron los demás, un montón de actores. No quiero, directamente no quiero spoilear después a quienes se enfrentan porque es una linda sorpresa y personajes carismáticos en diseño, pero también los actores traen un montón a lo que pasa, así que de eso disfruté un montón. Que aparecía y me quedo, sí, me acuerdo de fulanito, qué bueno que ya esté al toque. Más allá de lo que pasa en anime, es algo que se hace disfrutar. Sí. Así que eso, no sé si quieres agregar algo más. No, a mí me gustó, por supuesto que cuando lo veamos un poquito más, cuando lo terminemos vamos a comentar un poquito qué nos pareció. Y yo voy más por ese lado, ¿no? Voy a esperar un poquito para decir. Pero bueno, a ver, el primer episodio me pareció que está todo bien, no hay nada que me haga ruido. Y si vos te pones a pensar un poquito, la parte de Nico Robin siempre fue perturbadora en relación a Sí. su poder, ¿no? De las manos y qué sé yo. Claro, vos cuando lo ves en live action es otra. Vos decís, ah, la mierda, claro, son manos y tal cosa. Claro, a mí lo que me pasa es que ya me vi casi todos los momentos en donde aparecen los personajes. Hubo unos momentos que estuvieron siendo muy, como se dice, trend en Twitter, que eran los momentos en los que los Mugiwara aparecen sin remera, ¿no? Que hay varios momentos en los que Zoros, Nami, un montón de otros actores aparecen así medio mostrando, ¿no? Luffy, cualidades. claro, mostrando la parte, y esas partes son trending por todos lados, ¿no? Entonces como bueno, tiene su fanservice típico, ¿no? Sí, que es un sombrero de paja. Claro, sí.
Tiene cosas Este, muy bien. Y sí, y hay muchos momentos. A mí, yo igual no tendría que verlo bien dentro de la secuencialidad de la serie para ver bien la representación de los personajes en carne y hueso, digamos, ¿no? Pero por el momento no me gustó ningún personaje por el momento. He visto en el tráiler a... ¿Cómo se llama este? Ahora no me va a salir el nombre, pero el hipopótamo, que es el rey de Drum. He visto el poder ya, cómo funciona, el de la boca. Y ese me pareció medio raro. Sé que tiene... Wapol, exacto. Eh, Sé que tiene el CGI un poquito adaptado ahí para su poder. Que tiene sentido. Tiene un sentido increíble. Y en el tráiler me pareció raro. Así que yo supongo que cuando lo vea en... Claro, cuando lo vea en la en la serie serie posta. va a tener otro sentido. O sea, voy a tener el contexto mejor, digamos, ¿no? Y te preguntaba Así ahí un que... poco Juan y por Dragón, que entiendo que es el Sí, a mí que me parece que apareció ahí. bien. Sí, a mí me parece que está bastante bien. Tiene... Claro, el actor es raro, o sea, no sé, ahí... Yo ya acá me supera un Sí, montón el conocimiento, yo estaba, no sé quién es este fulano, claro. y la serie está actuando de una manera donde no se supone que sepa, así que... Sí, el actor, la elección del actor, no sé, no estoy muy seguro. Hay varios que... A mí Mr. 3, la elección del actor me parece increíble. Pero me parece lo mejor, capaz lo mejor de esta temporada. Y de Robin también. Pero la de Dragón, no sé, no estoy muy seguro si me gustó del todo. Capaz que no tanto. Pero tampoco, no me gustó, ¿eh? Tampoco digo que esté mal ni nada. Me parece que está bastante bien todo. Sí, Mr. 3 es increíble. Y todo lo que salió promocional del actor me parece una locura. Me parece que es el actor de Polka Dot de Suicide Squad de Ah, es James un Gunn. capo ese Es chabón. un capo en todos los sentidos. Así que, increíble. Pero bueno, eso, para tampoco extendernos mucho con esto que vimos un solo episodio. Hay que robar, boludo, se robó media hora. Así que, nada, recomendadísimo por el momento el primer episodio. Después vamos a ver la serie para dónde arranca, ¿no? O por ahí vamos comentando uno de los episodios y También. la ordeñamos hasta donde se puede. Nada, así pasamos a otras cosillas. Ahí Ale hablando de Dragon Ball. Yo pensé el mismo chiste de mierda, Ale, así que no te preocupes. Pero bueno, pasamos a otras cosas un poco más general antes de entrar en los otros temas con Dandelion, Dandelun, que como te Dandelion, comentaba, sí. con Dandelion es el nombre del bardo de Witcher, que me imagino no tiene nada que ver, pero en este momento veo que es un gorila mangaka. Dandelion es la traducción, creo yo, de una flor, ¿no? No Sí, sé si va. diente de león, sí, diente de león, una onda así. No me Sí, acuerdo por bien eso la debe estar traducción, ahí. claro. Pero esto es una vuelta muy extraña, para decirlo de algún modo, porque salió de la nada, pero vuelve el gorila, vuelve Sorachi, autor de Gintama, en su momento ya, a ver, digamos que Sorachi tuvo ciertos one shots, ciertas pequeñas cositas en su haber de mangaka, hasta que empezó a hacer Gintama y agarró Viaje con Gintama, 600, 700 capítulos de manga y una adaptación completa en anime y películas y un montón de... Y es como Gintama se volvió medio un icono también en un sentido de promociones y muchas cosas, entonces tuvo ovas, tuvo películas, tuvo comerciales televisivos, tuvo manga, tuvo bastantes cosas. Pero ya en su momento acá en el podcast cubrimos, o yo hablé mucho sobre lo que tenía que ver con el final de Gintama en manga, también en anime, que fue finalmente hecho en 2 películas. Y ya hacía un tiempo que no se sabía nada del autor, no se sabía casi nada. Habían hecho unas pequeñas entrevistas para la revista y en ocasiones así de eventos se había dicho algo un poquito, pero nada que había resultado como que uno diga dentro de poco va a volver Hideaki Sorachi con algo nuevo, con un manga nuevo o algo por el estilo.
Y también hemos dicho acá en el podcast que hay películas y obras de teatro próximas para este año, y ya viene hace un par de años robando con eso. Pero lo último que salió esta semana de la mano de Netflix es que va a volver Hideaki Sorachi con una obra nueva pero vieja, ¿no? Van a adaptar su primer one shot a una miniserie animada cortita de 7 episodios en anime. Pero ¿qué pasa? Su primera obra de one shot era un one shot de, o sea, los one shots más largos son de 100 páginas, ponele, si uno quiere, pero en lo más común, digamos, son one shot de entre 40 a 60 páginas, lo común, digo, ¿no? Después hay otros, hay hasta 80 hoy en día, y después depende de la serie, depende la revista, hay incluso hasta 100 y moneditas de páginas. Pero para decirlo de algún modo, el material que había de este one shot no iba, o sea, daba para un solo episodio, ¿no? Pero cada one shot, pero lo que terminó sucediendo es que Hideaki Sorachi, en conjunto con Netflix, agarraron para aumentar, para decir un modo, expandir la historia original, ¿no? Agarraron el one shot y Sorachi inventó, para decir un modo. También inventó one shot, sí, creo que puede. Sí, hizo nuevos episodios, o hizo un guión para nuevos episodios y para continuar esta historia de Dandelion. Que ahora voy a comentar un poquito sobre la premisa que tengo acá. Pero bueno, lo más reciente es que se va a estrenar esta miniserie en anime en Netflix en abril. En abril, ya la temporada que viene, va a aparecer como un ONA, que bueno, son animes para plataformas, ¿no? Con 7 episodios, muy interesante. Y la premisa, para comentarnos así medio por arriba de qué va, por lo menos la premisa del one shot en su momento, era que la historia seguía 2 ángeles burocráticos de una organización que su trabajo era ayudar a las almas a volver al más allá, ¿no? Ayudar a los espíritus a completar su cuestión pendiente que tenían en la tierra, y de acuerdo a cuestiones muy burocráticas, y obviamente se exacerba el humor y la parodia y un montón de cuestiones que vienen siempre de la mano de Sorachi, que uno lo puede ver más específicamente en Gintama. Estos ángeles burocráticos logran hacer, aparte de muchos chistes, cumplir su cometido medio de maneras risibles y muy interesantes, por decirlo de un modo. Pero bueno, esto lo que tiene, por supuesto, era un manga que es precedente, ¿no? Es anterior a Gintama, pero ya si uno va a ese one shot puede encontrar todo lo que era el germen de lo que después fue Gintama, ¿no? Como la comedia absurda, personajes excéntricos, mezclas de humor y momentos medios melodramáticos, emotivos, ¿no? Hay momentos en los que hay chistes, pero se termina cuando ya hay un momento medio dramático, alguien se está por morir o qué sé yo, claro. Y después finaliza el episodio con chistes, ¿no? Esa es la típica de Sorachi, que siempre funcionó en Gintama, ¿no? Y bueno, para comentar también medio por arriba, ya el autor había dado ciertas entrevistas donde decía que él, luego de Gintama, quería meterse, o sea, quería volver a hacer alguna obra teniendo en cuenta, o sea, alejándose un poquito de lo que había sido el humor absurdo. Su serie, digamos, por muchos años era únicamente humor paródico, humor absurdo, qué sé yo, hasta que empezaba a encontrar unos arcos argumentales donde podía ser un poco más serio y dedicarlo hacia otro tipo de subgénero, o tipo alguna cuestión así media que no era tan del palo del humor, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente hace cuestiones muy interesantes en ese sentido. Y lo que Sorachi dijo es que quería llevar a sus historias
para un lado un poco más de sci-fi o, digamos, serias, alejándose del humor puro. Obviamente, Claro. conociéndole al mangaka, va a durar poco eso, ¿no? Pero digamos que ya promete que esta miniserie va a tener mucho humor y muchas cuestiones por ese lado. Así que recomendado, yo lo espero, pero cuando vi que iba a salir algo nuevo de Sorachi dije, vamos, carajo. Así que lo recontra recomiendo. Y para la gente que dice Gintama es mucho para meterse, bueno, acá tienen una de 7 episodios, la pueden ver ahí en Netflix y listo, ya está. O sea, y No, pueden, pero sí te es un montón. claro, y pueden ver un poquito de qué va, digamos, el humor o las obras de Sorachi, ¿no? Que a mí me parece un gran mangaka, ¿no? Pero bueno. Bueno, recomendadísimo, saldrá en abril, así que seguramente una vez que salga, por ahí lo volvamos Sí. o lo vuelvas a traer para ver cómo está por ese lado. Y más allá de conversaciones polémicas que van teniendo en el chat, más polémico es el juego que salió. Juani, antes del juego que salió, Juani, no le hagas caso a Ale, que acá tira muy controversiales animes, ya viene de hace mucho, ¿no? Ah, Así que ni sí. te metas a ver porque va a ser complicado. No, sí, a veces sale, hay que ver si le aprobamos o no lo que dice, porque se lo censura el Claro, mismo. no es como Lucas que le censuraba todo, pero a Ale de vez en cuando le censura, claro. Sí, sí, No, 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 sí, no, al no. toque, No le hagas caso, al Juani, toque de la cosa. es una trampa. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pikmon. Sí, 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 hijo de puta. No lo voy a Hijo de puta. dignar con acknowledgement. Pero bueno, Pikmon es más hijo de puta que todo lo demás. Veo que ya tomaste las imágenes más picantosas Sí. del asunto. No puse, había una que se veía mal, ¿no? Pero la comparación de los Pikachus, pero se Pero veía bueno, mal, se veía mal. a ver, esto me pareció muy, muy de fondo y dije, ya me causó el nombre, pero no entré de lleno. Contanos un poco de qué es Lisperonga. No sé si voy a contar un poco, o sea, acá tengo, ¿no? Todos los datos, que es un nuevo juego, pero yo puse ahí videojuegos clones, ¿no? Porque ya estamos en presencia de el clon del clon, ¿no? Estamos, Placho di placho, como claro, decían los chistes claro, de los los Simpsons. Simpsons. Ya habíamos comentado hace un tiempo que había salido el Palworld, que era el Pokémon, pero con armas bélicas y Claro. mundo abierto Y y que un haciendo... poco supo distinguirse cuando le Sí, empezás a comparar con. nada. Tuvo su cierto momento de que era un copy-paste, obviamente, pero también tuvo su cierto innovación o sus ciertos momentos de decirle a Nintendo, che, fíjate que tenés una marca que puede expandirse para estos lados y ser de esta manera, digamos, ¿no? Yo creo que un poco Legend, la segunda línea de Pokémon, no digo que le dio la idea al Palworld para ir por ese lado, porque no tienen armas de fuego ni nada por el estilo, pero digo que un poco de la cuestión de mundo abierto, de que los Pokémon están ahí medio silvestres y vos los ves, qué sé yo. Sí, la idea de que la gente quiere otras cosas, un poco una evolución de lo que sea el Claro. combate. A ver, el Powerball yo lo tengo, no es tan. No es muy complejo que digamos, pero Claro. sí que le mete otra idea a lo que es el combate. Ideas muy, muy crudas, o sea, le falta mucha cocción en la situación, pero la idea de Sí. vos pelear junto con la criatura. O que la criatura le puedas conseguir equipamiento para que pelee de otra manera. O que sea una montura que hagan otras cosas. O que ni siquiera participen en combate, pero Claro. que hagan tener. Varios de los bichos eran planeadores. Muchas cosas que hice y después le metes una K-47 y queda bizarrísimo. O sea, obviamente eso es más para el chiste, uno de los monos te caga a tiros. Pero te terminaba viendo como un build interesante. Como que sí te podías armar el típico planeador del Zelda de estos juegos. Pero los mejores eran los Pokémones, que era un pájaro que le agarraba las patas. Entonces en eso está muy bueno. Pero Sí. pero después tenemos esto. Claro, y también un poco, pensándolo un poquito, ¿no? Esta idea que traía el Palworld era, también se supo capitalizar un poco en Pocopia, ¿no? Que también tenés Pokémon que te ayudan a trabajar, ¿no? A hacer ciertas Claro, cosas. es que seguro que la idea ya estaba siendo trabajada, pero casi una especie de respuesta a lo de Parwars es como se siente Pocopia.
Sí. conceptos que para lo pulido que está, definitivamente está en idea desde antes de que exista Palworld Claro, para claro. mí, pero de todas formas se siente como una respuesta a esto. Sí. Realmente Nintendo lo haría así y no por nada le está yendo bien el juego, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y salió entonces, digamos, Palworld capaz que abre un poco la puerta para este tipo de nuevas cosas que son ya clones de los clones, ¿no? Que ya son un juego que viene a tomar el camino, para decir un modo, más tirando para el lado de Palworld, pero copiando descaradísimamente, totalmente, o sea, de una forma descarada, los Pokémon, o sea, no hay forma para ocultar un Charizard, un Pikachu y un Meganium y bueno, Y el Lucario. Lucario, sí, Son todos los Pokémon y los más insignia, digamos, Bueno, de ¿no? tanto que habla Ale, él va a reconocer a ese oso en cualquier lado. Claro. El Peterborough. Peterborough. Sí. Ahí Primero estaba viendo- pensé en Five Nights at Freddy's, viste, por lo del oso y qué sé yo. Pero Claro. después digo, no, para, ese es el pedo. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a decir que este tráiler apareció de la noche a la mañana, de golpe, de la nada, y promete obviamente una jugabilidad estilo Palworld, con mundo abierto, criaturas coleccionables, todo por el estilo, cuyo desarrollador es Pocket Game, y yo lo que estuve viendo, bueno, se dice un acceso anticipado para 2027, ¿no? Todavía queda un rato. Pero estaba viendo y lo estaba consultando con ciertas fuentes de que este podía ser un juego más que nada estilo estafa, ¿no? ¿Viste? Ese tipo de juegos que aparecen, Sí. que te dicen van a tener esto, van a tener lo otro, y después de la nada desaparecen así mágicamente, nadie más lo nombra. Sí, son los. En cosas de cripto y qué sé yo, o de, Sí. de estafa, le dicen el rock pool. Claro. De que va a aparecer, te sacan la alfombra y te quedas en el piso preguntándote qué pasó, especialmente cuando tienen ideas de precompra Claro. o de es un Kickstarter o ese tipo de cosas, pasa un montón. Pasó hace poco con el Ashes of Creation, que era Mirá. un MMO que venía generando mucha cosa de hace 9 años Sí. ya, y cuando por fin salió en Early Access fue semejante poronga que echaron a un montón de gente y todavía hay demandas legales al respecto de eso por un montón de gente que puso un montón de guita. Claro. Que eso ya es una charla de género que ya es un quilombo, pero sí, de estos hay un montón. ¿Qué es lo que se esperaba que fuese el Palworld? Porque Claro. lo veías con todo el estilo y decís, Sí, sí. te echa con IA, salí de acá. No es solamente si te estás copiando de Pokémon, sino que como mirás y vas a poder tener una fábrica clandestina donde vas haciendo armas. Y Claro. mientras genera la fábrica que te mostraron en el trailer, cuando terminás jugando es como, bueno, sí, la verdad el chiste está. Esto, sí, ese Charizard, boludo. Sí, no. Podés saber nada de Pokémon y ves ese Charizard desde 3 cuadras, ¿viste? Sí, lo que se estuvo o se está comentando actualmente en las redes es que estos diseños de Pokémon o de Pikmin están siendo robados de eventos y de muchos. Viste que a veces hay convocatorias en Twitter o en algunas redes sociales en las que hacen mini eventos no oficiales por fuera de lo oficial, sobre dibujar tu propio Pokémon o tus propias formas megas, tus propios, y ya Claro. últimamente están saliendo muchas variantes, tanto con IAs y con un montón de otras cosas. Y por lo que estuvo rastreando, yo estuve indagando muy por encima, no me metí tanto, pero por lo que se veía eran el Charizard, el Meganium y esos ya eran diseños viejos de otros usuarios, ¿no? De gente que ya y son muy similares, o sea, son literalmente bastante similares a lo que se presentó en este tráiler. Entonces, por ese lado están diciendo que puede ser eso, de medio una robadita por ese lado. Mirá. Y después se está diciendo que en el tráiler dice que este juego, esto yo lo estuve viendo muy por arriba y pocos portales están diciendo esto, pero dicen que este juego se presentó en la Summer Fest, en la Summer Game Fest, pero que el evento, o sea, el evento que están ellos diciendo todavía no ocurrió, supuestamente. Entonces como que dicen que ya está presentado, que ya estaba presentado, pero supuestamente al evento que están haciendo referencia todavía no viene. Así que
Yo eso justo lo vi medio muy por arriba, pero... Claro, porque es en junio, aparentemente. Claro, claro, Que entonces... es cuando siempre pasa, es el otro evento del de los Game Awards. A lo mejor lo que quisieron decir es que lo van a presentar a este próximo evento, pero bueno, hay muchas cuestiones así de ese estilo de teorías y algunas medidas de desinformaciones que están dando vueltas por ahí. Pero este juego tiene bastante olorcito a estafa en un primer momento, ¿no? Después vamos a ver cuando se presenten otros trailers, otras cositas, a ver si va encaminado realmente o no. Si se ve como caca, huele a caca y tiene la consistencia de caca, creo que estamos todos de acuerdo que es caca. Claro. Pero bueno, mucho Pikmin, pero pasemos a lo que es Pokémon, por favor. A lo que un poco queremos hablar y seguir avanzando en este viaje que venimos haciendo sobre Pokémon y en este momento sobre los juegos. Como es esto, es más la pantalla de presentación, pero voy rápidamente a lo que era lo que ya habíamos visto un poco de la primera generación de los juegos, que es el rojo y el verde. Claro. Ahí tenemos a Charizard y a Venusaur con los diferentes Pokémon y esas cosas. Que bueno, no sé si querías agregar mucho sobre esto. Voy a comentar un poquito para los que no estuvieron y para que quede un poquito más también acá en una sola tirada. Dale. Algunas cositas que ya dije el podcast pasado, ya hicimos el repaso de esta primera parte, ¿no? Que es la génesis de los videojuegos de Pokémon. Cómo comienza a cranearse o cómo comienza a desarrollarse esta fórmula, para decirlo de alguna manera, que rápidamente empieza a cobrar sentido o empieza a cobrar, digamos, popularidad a lo largo de un par de años y crece a niveles globales hasta convertirse en lo que nosotros en los 2000 más o menos, early 2000, un poquito ahí finalizando los 90, conocimos como la Pokémonía, digamos, ¿no? Ya ese término medio 2000oso. A ver, la primera oleada, sí, diría yo, de Pokémonía. Sí, sí. Pero bueno, acá lo que tenemos acá estos son los cimientos de lo que hoy en día conocemos como el juego de Pokémon más dominante, digamos, ¿no? Porque juegos de Pokémon tenemos 2200 diferentes fórmulas diferentes, pero lo más dominante cuando uno habla de juegos de Pokémon se está refiriendo un poquito más a esto, ¿no? A lo que surge acá entre 1900, mucha gente dice 95, pero que sale por fin a la venta en Japón en 1996 y en Occidente llega en el 98, pero con la fórmula mejorada, ¿no? Con la fórmula cambiada. Estas dos primeras versiones de la misma generación, la primera, solo se conoce en Japón. Por fuera de Japón es muy complicado llegar a este primer, digamos, estos primeros room, ¿no? Estos primeros generación hecha de esta manera. Porque cuando ya se exporta para afuera es la versión mejorada. Nosotros la que conocemos literalmente es la mejorada. Acá lo que tenía esto era la fórmula de el pibe que va atrapando los Pokémon y va a ir a batallar con ellos con 150 Pokémon únicamente, más uno que era el Pokémon de la galera, el que hizo popular a Pokémon, que era Mew, ¿no? El Pokémon misterioso que de acuerdo a ciertos fallos se podía conseguir. Y después, bueno, los 15 tipos originales, eran solo 15 tipos. Teníamos que ya se conocía la fórmula de la evolución, los estados alterados, todo más o menos cómo funcionaba el juego en su etapa más básica. Y también teníamos que el Pokémon dominante, el tipo de Pokémon dominante que había en esta primera generación, eran los psíquicos, ¿no? Destacándose, por supuesto, Mewtwo y Alakazam. Que había, ya lo habíamos comentado, había un bug que impedía que los Pokémon fantasma, que son, digamos, no sé cómo decirlo, que los aventajan en tipo, claro, le puedan ganar, ¿no? Entonces había todas unas cuestiones ahí medias raras que no hacían, o sea, que vos podías ir con un Alakazam ahí a pelear y te los comías en un patio a todos, ¿no?
Después teníamos, ya habíamos dicho sobre el Missing Número, o Missing No, que era ese Pokémon no numerado, que aparecía ahí medio un glitches, medio fallos. Que igual, perdón, Sí. da la casualidad que Alakazam Sí, era Pokémon de por intercambio. intercambio. Sí, pero Y ya Mewtwo es después de la liga. sí. Así que hay una especie de No, pero microbalance ahí. vos porque lo estás pensando con nuestros ojos, digamos, ¿no? Pero allá en Japón se jugaba con los intercambios, o sea, el Alakazam lo tenían ellos. Lo podían conseguir Está antes de la bien, liga. pero bueno. Sí se cumplía lo que quería el Satoshi, ¿no? Tajiri, que era jugar a estos juegos con gente, ¿no? Con intercambios, con hacer todas las cuestiones, pero sí, yo supongo Porque nosotros que... con el disquete, sí, sabes Nah, dónde te puedes olvidate. meter en tu Olvidate. cadabra, ¿viste? Claro. Pero bueno, eso sería más que nada lo que habría que tener en cuenta un poquito para pensar el origen, ¿no? La génesis de esta primera generación. Y vamos a pasar un poquito a lo que viene después, que son las versiones mejoradas de la primera generación. Todavía estamos en la primera generación, estamos hablando en un primer momento de Pokémon Blue, ¿no? Acá con la tapa, con un Blastoise en la tapa. Ya en Japón mucha gente dice que se podía conseguir esta versión mejorada el mismo año que había salido, pero es medio raro porque también hay informaciones que dicen que se conseguía únicamente hablando con los diseñadores de los juegos, por Mirá. correo, que no estaba a la venta pública, digamos, no era una venta que vos ibas a comprarlo y lo conseguías, ¿no? Curioso que antes de esto Sí, yo sabía que estaban las versiones con los tres colores, con los tres claro. muchachos, pero pensaba que las primeras dos eran rojo y azul. Bueno, eso es lo que sucedió en 1998 cuando este juego se exporta a Occidente, porque las primeras versiones que llegan a Estados Unidos se llaman Pokémon Red y Pokémon Blue. Ah, No nos llega la versión Green por lo menos a Occidente, a ningún lugar de Occidente. Por eso mucha gente cree que el Blue es el original, o sea, que salió con Red en su primer momento. claro, y encima después le dicen al que sería Ash le dicen Red y al que sería Gary Claro, le es dicen un Blue. Blue, sí. Sí, sí, Y pero Green es no. una pibita que está dando Claro. vuelta. Pero no fue así, fue totalmente al revés. Pero después vamos a comentar qué sucedió ahí también, ¿eh? Ah. Claro, eh, para decirlo de un modo, Blue es lo mismo que Red y Green, pero la versión mejorada que mucha gente se cataloga como versión 1.1, ¿no? La primera versión mejorada de esta fórmula, ¿no? Lo que tenía de mejor era sprites redibujados, ¿no? En una mejor calidad, ajustes de balance, corrección de varios bugs, de esos bugs que estaban en las primeras versiones, y mejoras en textos y programación, ¿no? Tenía mucha más cuestión por ese lado. Que bueno, usan por supuesto la técnica, o sea, las versiones que nosotros conocemos, tanto el Red como el Blue, en realidad son ya el código y todo lo que tiene versionado viene del Blue japonés. O sea, usaron el Blue real, el Blue original, que era la versión 1.1, para hacer o para mejorar al Red y al Blue de Occidente, ¿no? Entonces todo lo que Claro. nosotros, como ya anticipaba, el juego Red y Blue que conocimos, en realidad era todo la versión de este Blue, digamos, del original. Ya ha mejorado todo. Entonces habían cosas que uno ya no podía conseguir, como algunos bugs, digamos, ¿no? Después, a ver, un poquito por acá. Bueno, esto, a ver, esta idea de una versión mejorada se va a instaurar como una forma que va a cobrar o que va a tomar los juegos, principalmente de Company, o sea, de Pokémon Company, lo va a tomar como un camino a Acá tengo seguir. a mi Miagoth. Ahí está la Tonki un poquito visitando. Por supuesto. ¿Cómo va? Entonces, como ya digo, estas versiones mejoradas va a ser el camino que Nintendo no, que Game Freak y que de Pokémon Company va a tomar para después más adelante sus versiones mejoradas de los juegos, ¿no? Como por ejemplo el Crystal, el Pokémon Esmeralda, el Platinum y
otros, ¿no? Que era... Sí. Sí. Ahí estaba. Así que bueno, eso sería... Bueno, hay muchas otras cositas del Blue, pero lo más importante sería eso. Y después tenemos la versión mejorada de la mejora, digamos. Pero no, porque seguía siendo... Esto ya es un cambio, pero mantiene todo lo que la primera generación mantuvo. Pero vamos a comentar cuáles son esos cambios, ¿no? Estoy hablando de Pokémon Yellow, La ¿no? mejor versión. La versión amarillo de Pokémon, que aparece a lo largo de 1998 y 1999, que se dice como el puente que une el videojuego, que une estos juegos con el anime. Porque lo que hace a grandes rasgos, digamos, esta versión es capitalizar todo lo que tiene que ver con el anime de esa época, ¿no? Entonces va a tomar muchos de las cosas que aparecían en el anime como canon, ¿no? Como por ejemplo la elección Pikachu como compañero obligatorio. Como compañero obligatorio y que tu rival tenga un Eevee. Claro. Y también el equipo Rocket como los que estaban en el anime, digamos, ¿no? Porque el Team Rocket de las primeras versiones no eran tan parecidos, o sea, literalmente no estaban estos personajes ahí, Claro. pero sí en la versión Yellow empiezan a aparecer más cosas ligadas al anime, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar que esto vendría a ser ya como una tercera versión de ya la primera generación, ¿no? Estamos hablando. Pero bueno, está ayudando un poquito, o viene a tomar, como ya dije, todo el boom que había tenido el anime en su época. Y nada, sigue la misma alineamiento de los otros Pokémon, ¿no? 151 Pokémon y listo, y nos vemos. Sí, el mismo alineamiento, sí que me imagino que estás por comentar. Pero como ya lo había adelantado la otra vez, Sí. este es en el que podés conseguir, te dan sí o sí a Pikachu al principio y después conseguís a los 3 starters. Claro. Y podés terminar con Charizard, Blastoise y Venusaur en tu equipo y que los conseguís en lugares que son muy significativos para la historia de cómo los consigues Claro. a estos personajes Ahí, en las diferentes. Es como que hay un momento narrativo Sí, sí. donde te los dan. Si recuerdo bien, es como que Pikachu es obligado, los otros tres es muy difícil que te los saltees, pero son sidequests. O sea, Claro. te lo puedes saltear de la misma manera que te puedes saltear los legendarios. O sea, no recuerdo que fuesen necesarios para hacer ciertas cosas. Sí. Por ahí lo estoy viendo mal. Definitivamente no es necesario evolucionarlos, pero bueno. Sí que pueden ser parte de tu equipo. Y esta versión es lo que termina siendo, si mal no recuerdo, medio que la versión canónica de la aventura del personaje, porque al protagonista de todos esos es el bien llamado Rojo. Entonces, como se llama Rojo, bueno, como se llama Red, uno pensaría que la versión más posta es la versión Red, pero no, Claro. porque cuando te lo enfrentas en otras ediciones o cuando lo ves, no solo tiene un Pikachu, y no es Ash, es Rojo, o sea, Sí. es otro personaje. Pero tiene un Pikachu, tiene los 3 starters y otros Pokémones que te estás, al menos el que más recuerdo que también estabas obligado a tener es Snorlax, Claro. simplemente porque se te ponía en el camino. 3, 4, 5. El sexto no sé cuál es. El que le ponían, al menos no durante esa pelea. Pero esos eran como los. Butterfree. Sí, mal, no sé. Butterfree. Metapod. Claro. Que encima, que casualmente, termina siendo esa fusión entre personaje y anime, o sea, entre juego y anime, termina dando un Rojo que Rojo es muy. Termina teniendo su personalidad, es muy estoico, tiene su gran diálogo de los puntos suspensivos, que después otros protagonistas son como más alegres o esas cosas, y Rojo es medio el Batman más o menos Claro. de los protagonistas de estas cosas, y que tenga Snorlax termina siendo un puramente del juego, es como que es un Snorlax que le responden, no recuerdo Ash y sus relaciones con Snorlax. Sí, sí. Como que tiene, pero es como que tiene uno ahí que tiene paja y duerme. Es definitivamente útil. Así que, no sé, eso como detalle. Y que entiendo que después, en los que son los Pokémones más hechos y derechos, no versiones especiales o esas cosas, nunca más te dieron todos los starters.
No sé, si vamos al caso, el Yellow tiene 4 starters. Y te los dan a todos. Claro. Todos los demás elegís y manejate. Sí, pero bueno, como dice Freddy, hay unas particularidades, unas primeras particularidades de esta versión y yo voy a comentar otras. Por ejemplo, la de Pikachu obligatorio, por supuesto, al principio, pero este tiene también una particularidad muy interesante y es la primera vez que va a suceder en la saga, que es la de que Pikachu camina detrás del jugador, Sí. ¿no? El Pikachu está por fuera, ahí está una imagen, se ve muy chiquito, pero Pikachu sale, o sea, está por fuera y te va acompañando, digamos, ¿no? ¿Tú sabes que yo no lo usaba? Mira, Y lo terminaba porque no quería evolucionar. claro, claro. Y yo creo que jugué el juego antes de ver el anime y lo mandé a. Bueno, mirá el Silvio. lo que dice, yo no me acuerdo, pero lo que decían los lugares ahí dice que tiene un sistema de felicidad visible el juego, pero que impide que Pikachu no pueda evolucionar, como el canon Claro. del anime. Así que ahora no me acuerdo bien si realmente se podía o no se podía. Sí, creo, o me terminó dando lástima, no me acuerdo porque lo jugué un montón de veces, ¿no? Claro. Pero me imagino que en un par de esas veces estaba como. Salía acá. Rata Sí. de mierda. Que bueno, reacciona emocionalmente, reacciona a las emociones. Andás a ver la IA de ese momento. Y bueno, todo es más parecido a lo que es el anime del momento. Después tenemos también que otras cosas, como ya estaba anticipando, son influencia directa del anime, aparte de la aparición de Jesse James, eh, que es que bueno, pensándolo, en la versión japonesa se llaman Satoshi, Satoshi es Satoshi él, Sash. se llaman Kojiro y Musashi, los Jesse James, ¿no? Haciendo obviamente una referencia a los dos espadachines legendarios de ese nombre. Pero bueno, esa es la versión japonesa, digamos, ¿no? Y nada, bueno, eso, lo que ya estamos, todo lo que tengo acá ya lo habíamos comentado. Pero digamos que también tiene ajustes técnicos de balance, como ya digo, la IA, algo más exigente, ¿no? Había mucha mejora en la IA. Los movimientos eran mucho mejor ahí, teniendo en cuenta que tenían que animar a un Pokémon caminando. Y había algunos cambios en los gimnasios, ¿no? Los gimnasios eh, estaban un poco más modificados para ser más parecidos a los de la animación. Y bueno, nada, supuestamente hay curiosidades que esta versión Yellow fue uno de los Pokémon y juegos más vendidos del año 1999. No el más vendido de todos, pero sí estaba en el top. Claro, sí estaba en el top de los más vendidos de algunos países. Y que consolida, esto ya también agarrarlo con pinzas, pero dice que este juego viene a ayudar un poquito a consolidar a Pikachu, como más tarde se convirtió en la mascota oficial de Japón, sí, digamos, ¿no? Acá como que empiezan a consolidar entre el anime esto y un par de cositas a Pikachu como un ícono casi por fuera, saliendo ya de Pokémon, ¿no? Y un ícono que incluso hoy ni juegos ni animes ni series se lo pueden sacar de encima, ¿no? Siempre tiene que haber un Pikachu por ahí dando vuelta con otro sombrero, pero es el Pikachu al fin y al cabo, ¿no? Y eso sería más que nada la mayor parte. Como último comentario, el problema de esto de un starter obligatorio es que en muchos casos vos podés elegir, no sé, hablando de este eléctrico, elegís el tipo agua, como sería un Squirtle, y el siguiente gimnasio es eléctrico y te querés Matioli, claro. Pero bueno, te pasó una vez. Siempre hay uno para empezar mejor. En el caso del Yellow, el primer gimnasio es Rock Up. Y estás con Pikachu y decís, bien, me lo meto en el orto, boludo. Así que lo que terminaban haciendo muchos era andar, agarrar un Nidoran hembra macho y empezar a cagar la piña para evolucionarlo, porque estás en bolas, después no tenías la suficiente variedad de Pokémones y todos terminaban con Nidoking o Nidoqueen, claro. Porque tu verdadero starter terminaba siendo ese. Claro. Porque Pikachu no podía hacer nada y después tardaba en evolucionar. Sí. Pero bueno, eso como comentario más de color. Después avanzamos a una generación bastante linda también, y solo lo digo porque jugué uno de estos, que es Gold, Silver Crystal.
Sí, acá lo sumé también a Crystal un poquito. Para meterlo Pero esta es la segunda generación de Pokémon. Acá, bueno, de 1999 a 2001 más o menos como salió. Para la plataforma, por supuesto, la Game Boy Color ya. Y tiene bastantes aportes significativos. También acá aparecen muchas cosas que se mantienen a lo largo del tiempo, como por ejemplo la crianza de Pokémon, los medidores de felicidad que están mejorados, el género de los Sí, Pokémon. te iba a decir, el género del entrenador, porque si vamos de... También. ¿Cómo es? Sí. Desde cronológicamente hablando, lo primero que haces es decir si sos nena o nena. Claro, eso me parece, que acá lo vamos a comentar más adelante, pero me parece que el género aparece recién en la versión Crystal, en la versión mejorada mirá. de esto. Yo de porque este vi la Pokémon. ilustración, no por otra Sí, cosa. sí, sí. Pero aparece luego. Pero lo que sí aparece del género es que, por supuesto, para la crianza Pokémon necesitabas que los Pokémones tengan diferentes géneros. Lo que confirma que los Pokémon es Garchomp. Claro. Y sí. Y no me acuerdo acá si ya estaba la opción, pero Ditto era el comodín para que eso suceda. El Pokémon ¿no? tipo Prosti, Sí. digamos. Pero bueno, era fundamental para la crianza. Y aparece acá también en esta segunda generación la introducción de lo que hoy conocemos como los Pokémon Babies, ¿no? Los Pokémon bebés, que también los conocemos como las pre-evoluciones, ¿no? Ya en el anime aparecían como pre-evoluciones, como por ejemplo Pichu, Cleffa, Ilybuff y un par así que son los chiquitos, ¿no? Los Togepi, por ejemplo. Que más allá de algunas Sí. variaciones o cosas raras como Eevee, que siempre termina teniendo su propia versión, entiendo que usaron las preevoluciones, pero nunca se pasan de 3 estados, ¿no? ¿En qué sentido? Más o menos. De que si Pikachu tenía un raid, hay muchos que son 2, Sí. hay muchos que son uno solo, y en todo caso lo expanden hasta tener Sí, 3. creo que sí. Pero creo que no se pasan de 3. Claro, hay algunos que... Creo, ¿eh? Sí, yo también creo. Tipo, está bien, tenés cosas raras como Charizard que pronto tiene 2 megas. El único momento que lo expanden un cuarto es mega, pero es temporal. Mira, hoy en día me parece que puede ser que en su primer momento esa fórmula era así, pero hoy en día tenés Pokémon de diferentes zonas, de diferentes variables, entonces no estoy muy seguro. Si no, Hoy día que ver, está bien, porque son como 1000, Sí, pero hoy al menos ya- en esa época, cuando recién empezamos Claro, en los esa raids, época sí. al menos Sí. apuntaban a eso, a Sí, decir sí. hasta 3. Claro, sí. Y Togepi, bueno, ahora Togepi ya tiene 3 también, así que sí. Creo que más o menos mantenían esa fórmula, así que sí. Y las zonas a avanzar, digamos, a jugar en esta parte es Yoto, la primera zona, y después se une Kanto, ¿no? Que acá lo que tiene de interesante es que vos jugás la primera parte del juego en Yoto, Y haces la liga y todo encima. claro, y después en el New Game Más, o sea, después cuando terminás, se agrega Kanto como otra nueva zona a explorar, a Sí, encontrar cosas. en eso, no sé qué tanto vas a hablar de esto, pero bueno, tengo que decir que es la mejor experiencia Pokémon el jugar los primeros y después pasar a este, Sí. porque creo que no lo hacen y aunque lo hiciesen, la única gracia es el que lo hizo primero, a menos de que no lo hayas jugado después, el decir, te jugaste toda la ciudad, no era poco, era como un montón, ¿no? Sí. Todo lo que hacías y jugabas la liga y te volvías el campeón absoluto de acá. Y te decían, bueno, pero mirá que tenés que ir a el barrio de al lado. ¡Pum! Y tenés todo el mapa del 1, pero Claro. todo. Obviamente no están los legendarios. Es como que podés ir a la fábrica donde estaba Zapdos, pero Zapdos Sí. ni noticia. Pero podés dar vuelta por todos lados, haces la liga y terminás teniendo el final más hype de todo Pokémon. Y encima no se espera. Bueno, para. Porque lo vamos a comentar. Eso te lo aguanto, pero nada supera para mí en toda la historia de Pokémon Sí. juegos. No sé cómo harías para superar eso, creo que no se puede. Pero bueno. Sí, es legendario, digamos. Bueno, acá tenemos a los Pokémon Starter, que acá tenemos a Chikorita, Cyndaquil y Totodile, que son esos que están ahí Claro, chiquitísimos. que mantienen el tipo, la idea de agua, fuego y planta, Sí. a pesar de que hay muchos otros tipos, como ¿por qué no podrías empezar con veneno? No, vamos a seguir empezando con las mismas cosas. Claro, por acá mantienen, sí, todavía.
Y después teníamos Bueno, igual una... Bulbasaur es venenoso. Ajá. Pero bueno, se entiende lo que digo. Lucha, no sé. Sí, sí, no, Bulbasaur es planta y creo que después tiene un subtipo de veneno, pero bueno, Bueno, habría por que así, ver por así. cómo funciona eso. Pero acá tenemos también los Pokémon legendarios que habían, que aparte de Lugia y Ho, que son los de la tapa, de las versiones, y acá se le agrega, en su tercera versión Crystal, se le agrega el trío de los mal llamados perros, ¿no? Los perros legendarios, que ya lo estábamos... Que esto hay una revisión hoy histórica, en ese sentido, de por qué llamarles perros si son felinos, ¿no? Está Raikou, está Entei y está Suicune, que es el perro ese azul que se ve un poquito más o menos ahí. Que muchos años, mucha gente y muchos fandom les dijo los perros legendarios, o en las películas, la película de los perros. Y hoy en día se los conoce como las bestias, el trío de bestias legendarias. eh, pero bueno, son literalmente versiones, o sea, de Pokémon que toman de los felinos, digamos, ¿no? Más que nada. Y después tenías, que ahí está bajito, la posibilidad de atrapar a el Pokémon singular Celebi, ¿no? Que eso ya era un evento, que ibas a un lugar definido a conseguirlo. Acá en esta versión se agregan 100 Pokémones nuevos, o sea, de los 151 que había, se agregan 100 más, dando ahí un número total de 251 Pokémon, que obviamente no eran todos para atrapar, había ciertas cuestiones ahí como ya habíamos comentado, pero otras cositas estructurales que se agregan acá, que también está ahí en la imagen un poquito abajo, es el tema del sistema de día y noche, ¿no? Que empieza a tener sentido, empieza a sumar un poquito. Que bueno, tenía un cierto cuestión de reloj interno que esto yo también lo vamos a tomar medio con pinza, pero supuestamente había una situación de que habían Pokémones que los podían atrapar de día y otros de noche, ¿no? Que variaba eso de acuerdo al día, o sea, de acuerdo al momento del día que estabas. También habían eventos que variaban de acuerdo a esa cuestión. Lo que supuestamente contribuía a que el mundo no parezca tan estático, digamos, ¿no? Como que pasaba el tiempo, como que había más cuestiones ahí. El sistema de crianza, por otro lado, introduce guarderías, introduce los huevos Pokémon y movimientos heredados. Vos cuando haces criar Pokémones y salen los huevos, a veces te podían salir con movimientos heredados de los padres, ¿no? Movimientos mejorados. Y a ver qué más tenemos. Bueno, en la generación 1 existían solo, a ver qué dice, los movimientos, viste, los movimientos de los Pokémon, que uno podía elegir qué movimiento usar, qué movimiento aprender, eran en la primera generación solamente especiales, no había una diferencia entre ataque y defensa especial, ¿no? Acá ya empieza a aparecer lo que son las cosas de stats para tener movimiento de ataque especial o defensa especial, ¿no? Que te da, no sé, pantalla de luz, te da una cuestión de ataque especial o defensa especial, todo ese tipo de cosas. Y acá aparece algo para solucionar la cuestión que había en la primera generación sobre los tipos, ¿no? El tema de el desbalance de los Pokémones psíquicos, ¿no? Si vos tenías Pokémones psíquicos, eras recontra capo y nadie te podía parar. Pero acá aparece para solucionarlo este tema los Pokémon siniestros, ¿no? Que un poquito vienen a frenar, no lo solucionan del todo, pero vienen a frenar un poco el dominio del Pokémon psíquico. Y también, como Yapa, tenemos los Pokémon acero, ¿no? Que también vienen ahí un poquito a solucionar este tema. Después, por otro lado, tenemos... Sí. Pero... Fredo. ¿Tanto dominaban los... ¿No eran ya débiles al bicho? ¿Los psíquicos? No, los fantasmas son débiles a los bichos. En las primeras... Estamos hablando siempre de las primeras generaciones. Bueno, ok, nadie creo.
puede ser que hayan algunos, o sea, y acá yo me estoy refiriendo a cuál es eficaz y cuál, o sea, no es eficaz, digamos, ¿no? Claro. Supuestamente a los Pokémon psíquicos los matabas con Pokémon fantasmas y a los Pokémon fantasmas los matabas con Pokémon bichos. Después hay una cierta gradualidad en cuál es un poquito más eficiente con este, cuál es menos eficiente con tal. Pero para mejorar ese sistema, ese desbalance que había, suman estos dos tipos, el siniestro y el Pokémon tipo acero, que supuestamente, yo esto no sé si están así, ¿no? Pero supuestamente venía a mejorar ese balance de tipos para que la gente no tenga solo, digamos, un equipo de Pokémones psíquicos y fantasmas y qué sé yo, ¿no? Como para mejorar ahí la cuestión. Y acá también aparece otra cosita que innova un poquito, que es la cuestión de los Shiny, ¿no? Aparece el primer Pokémon Shiny en estas generaciones, o sea, puesto a propósito, puesto para que de una vez y para siempre se canonice. Claro, Que, sin ser un bugacho. claro, sin ser un bug. Se canonice que existen Pokémon que pueden aparecer de vario color, digamos, ¿no? De otro tipo de color, con una estrellita y toda la bola, ¿no? El primer Pokémon oficial, digamos, que aparece en la saga de Pokémon Shiny es el Gyarados rojo, que aparece en un lago X, qué sé yo, en el lago de la furia, bueno. Que acá se lo utiliza para canonizar por fin la mecánica de los Shiny, digamos, ¿no? Y después, bueno, en el anime aparecen otros Shiny, que son el Noctowl que atrapa a Ash, y después hay Pokémones con versiones especiales de acuerdo de qué isla iban, ¿no? En esta época. Me parece gracioso antes de Sí. pasar mucho de tema, pero el tema de los psíquicos y todo eso y que sean débiles a fantasmas era casualmente gracias a un psíquico que yo gané la liga en porque cuando te enfrentaba por enfrentarme al fantasma. Claro, de Agatha. Porque no sabía cómo ganarle al fantasma de Agatha, entonces le tiraba Hut Hut, usaba mal de ojo o algo así que hacía que ahora se comen los ataques físicos. Claro. Aparecía Hitmonchan y decía, permiso, pa. Y ahora le podía pegar, porque si no, no le podía pegar. Claro, claro. Entonces era como, mira, por eso me lo mayoteaba después a Hut Hut. Le hacía mal de ojo, o sea, se moría. Wasted, cartel. Pero después ya lo mayoteaba con nada más. Es así. Y sí, pero bueno, acá la última mecánica que estaría introduciendo esta segunda generación, Gold y Silver, y también un poquito Crystal, que yo quiero ver una cosa, sí. Es la mecánica de los objetos, ¿no? Objetos equipables. Creo que antes no había objetos que podían llevar los Pokémon, o no era tan fácil de lograr. Y acá aparecen las vallas, el objeto restos y objetos evolutivos, ¿no? Para que empiecen los Pokémon a evolucionar con cosas, ¿no? Que tipo, querés que Onix evolucione a Steelix, le tenés que poner un objeto e intercambiarlo y después esperar que la luna esté en su fase. Claro, pará. Ya se pasaba mucho con eso, ¿no? Claro. Pero estaba esa cuestión de objetos evolutivos que se los podías poner para que los lleven. Y después, como bien decía Freddy, tenemos el postgame legendario, por supuesto, que después de vencer la Liga Yoto tenés todo canto completo con los 8 gimnasios adicionales, nueva liga, la cima del Monte Silver, donde aparece el amigo ya mencionado acá muchas veces en este podcast, Red, ¿no? Sí. Como jefe final secreto y toda la pendorra. Subís el monte, está ahí un GIF que reconoces, o sea, no por nada le pusieron a el que después llamaron como Gold, como el nombre canónico con la gorra para atrás, porque te encontrás a Red. creo que a Red, no me acuerdo cómo tiene la gorra, pero bueno, es como que el sprite es un poco diferente. Y le hablas, te dice 3 puntos suspensivos y a la piña. Claro. ¿Vos ya te lo habías spoileado o...? No. Ah, Eso fue muy bizarro, o pareció- sea, fue jugándolo así, muy de chiquito, con disquete, ¿viste? Le había jugado el hielo y después le empecé a dar al Gold, me lo habían pasado también la misma persona que traficaba los juegos en los disquetes. Claro. Y lo estaba jugando, lo estaba viciando, pasando la re bien como el Alligator. Y pim pam pum, termino la primera liga y me aparece la otra ciudad y fue una explosión de nostalgia. No, qué fla, que me pongas la ciudad antes. Y ver a todos los líderes de los gimnasios eran referencias a las cosas anteriores.
que no esté a mi papá y que no soy yo pero estoy más viejo. Los ibas medio cagando a piñas, creo que hasta estaba el barco y la parte de safari y de todo. Claro. Ir, lo que te digo, a la fábrica de Zapdos, que fue el que más me significó porque era el primer legendario que atrapé, ir ahí y decir, no, qué loco, mirá, acá está el lugar donde pasaron cosas. Hasta que termina toda la liga, no me acuerdo cómo fue porque lo jugué una vez, pero me dicen, por cierto, anda a la puerta que está atrás. Bueno, qué sé yo voy a ir. Y cuando fui subiendo ahí, decía, vos me estás cargando, que está el fulano este. Y como yo jugué el Yellow, que el equipo del chabón sean los 3 starters y Pikachu, era como que en mi playthrough, digamos, como yo lo jugué, Claro. era un realmente me estoy cagando a piñas a mí mismo para demostrar que la tengo más grande que yo. Claro. Fue, o La sea, verdad. en muchos sentidos. Era meta, era todo. Era como que era una narrativa que se estaba contando de unos aspectos muy extraños en un juego que yo lo estaba jugando como ganar la liga del fútbol. Claro. Y ya está, entonces fue muy raro y encima te recagaba piña. Sí. Pero, Sí, sí. pero eso, como experiencia así, sin spoiler ni nada, y fue increíble y por eso te digo que es como, ¿cómo volvés a hacer eso? Eh, No, es complicado. Pero por qué pasó eso, no? Porque esto, como dice Freddy, es un momento de lo más icónicos. Hoy en día catalogado como el momento más icónico de la historia del gaming portátil, ¿no? Como lo más loco que hubo. Y fija el mito de el entrenador que vos le ganás a la liga, pero hay alguien más atrás. O sea, hay otro claro, entrenador secreto que vino antes que vos y enfrentó a la liga. Entonces como que se genera un mito. ¿Y esto por qué pasó así? ¿Por qué había un final secreto? ¿Por qué te enfrentabas con el entrenador de la primera generación de Pokémon? Era porque, sinceramente, hay curiosidades y hay una entrevista que se le hace a los creadores de los juegos, más que nada a los programadores, que dicen que este juego iba a ser el final de la saga. O sea, era ese final porque ya era como hacías el círculo completo de la primera y la segunda generación de Pokémon y ya iba a ser el final de la saga. Era como, listo, no hay nada más para enfrentarte, ¿no? Pero, bueno, sucedieron cosas y terminó siendo una franquicia a exprimir hasta el último centavo. Pero bueno, acá, como ya dije, Celebi, otra curiosidad es que Celebi solamente estaba disponible en eventos presenciales, que te daban un ticket y vos después lo podías acceder a la isla en la que estaba Celebi. Y bueno, obviamente no se salva de algunos bugs que habían o Pokémones dentro de la programación que habían quedado ocultos. bueno, yo le terminé ganando rojo con un bugacho que encontré Bueno. en internet de duplicar a Feraligatr. Ahí tenés. Que lo metías en la cajita, la subías un poco, de Tuki tenés 2. O sea, podías duplicar a cualquier Pokémon. Y yo estaba, que justo es Pikachu, que me mira, me estornuda y me los mata a todos. Claro. Y nada, eso. Y bueno, y también tenemos la parte de Crystal para hablar un poquito de qué sucedió con eso. Ya en el 2000 sale en diciembre de 2000 en Japón y en julio recién del 2001 llega a Occidente para la Game Boy Color. Esta es la tercera versión, ¿no? Que va a mejorar todos esos bugs que estaba comentando acá Freddy, pero que habían bastantes bugs en las versiones. Y acá lo que tiene particular es que introducen a Chris, que es la chica, la versión chica del... Una tal Chris. Claro, que es la versión chica del personaje para jugar, del personaje jugable, ¿no? Y que era la primera vez que aparece esta elección de género, ¿no? Que vos podías elegir entre chico y chica en la versión Crystal recién, ¿no? Mira. Otras cositas así medio para ir por arriba. Esta segunda versión, vamos a decirle, ¿no? Porque es la que mejora la versión 1.1, ¿no? De Gold y Silver, llamada Crystal. Mejora, por ejemplo, los sprites, digamos, de los bichitos. Acá están mucho más animados en combate. Tienen mejoras en ese sentido. Para Sí. Ale sí, sería la de pelo verde. Claro, La Crystal, por eso exactamente. está puesta Con en la super, parte donde claro. Crystal verde. Es medio complicado descifrar las imágenes que puse, pero sí, un poquito estaba por ahí. Y como está ahí Suicune, uno de los gatos legendarios, es que, ¿por qué sucede eso? Porque la versión Crystal
la historia va a ir más encaminada por el lado de este perro, ¿no? De este perro, bueno, de este, ¿viste? Te queda tan en el inconsciente, claro, de este gatito. Que la historia se centra en la relación que hay entre Eusin, que es un personaje por ahí dando vuelta, y Suicune, ¿no? Que quiere encontrar a Suicune, que está medio metido ahí, que se le puso entre ceja y ceja, que quiere conseguir a ese Pokémon. Y medio que la historia va encaminada para ese lado, ¿no? Que es la primera vez, en este sentido, que un Pokémon legendario tiene un arco argumental tan visible y tan importante, ¿no? Después introduce en esta versión lo que viene a ser la Battle Tower, la torre de batalla, con ya, esto me acuerdo que era después de vencer la liga, o no me acuerdo bien cómo funcionaba, pero se introduce con o sea, vos ibas a un lugar que eran batallas particulares, ¿no? Que era como distinto, que podías entrar ¿cómo se llama? A peleas ya prediseñadas o hechas, ibas subiendo el piso, ibas peleando contra la gente con reglas especiales y rachas de victorias, bueno, toda una cuestión que después cuando llegabas al final te daban un objeto raro, ¿no? Y esto es la antesala para lo que más tarde en Esmeralda se va a convertir en el frente de batalla, ¿no? Ese postgame mejorado, ya con sus cuestiones, ¿no? Con todas sus pruebas, sus torres distintas para ir venciendo y toda la bola. Pero bueno, mejora todo lo que había sucedido en Gold y Silver, lo mejora acá en Crystal y le agregan mucho más condimento en ese sentido. No sé, por la hora estaba más o menos finalizando y dando una cuestión, pero como vos me digas, Fredo. Sí, por ahí sería bueno para ya cerrar estas versiones iniciales. Después iremos viendo todo lo que vamos agregando. Sí, voy a decir la verdad, versiones más actuales podrían poner una versión pseudo canónica de los entrenadores anteriores, si te los vas cagando a piña, simplemente como recordando esta pelea con Rojo, porque definitivamente no pasa en los demás, y tener versiones. No. Entiendo que a partir de esta edición de Crystal y que después te puedas editar cada vez más el personaje, no hay nadie tan canónico como Rojo, porque después le pones tu impronta. Y más allá de poder hacer cosas como descargar tu propio archivo, como que es difícil poder enfrentarte a otras cosas, pero sí sería una innovación que le falta. Sí. A Pokémon, entre otras cosas, como para... Aparte, sabes muchas cosas de lo que podría tener el personaje, le podés poner los 3 starters y 3 legendarios, que la gente en general los junta, y pim pam pum, tenés un equipo, digamos, para poder tener un equipo bastante canónico y poder enfrentarte a cosas de otros momentos. Cada vez está más complicado hacer eso porque también necesitas modelos 3D. Si lo quisiesen hacer en la hora, el de la ola, necesitas hacer al perro de espada y escudo, elegir cuál de los dos perros y tener que poner todo el modelo porque no va a estar ahí. Pero bueno, sí sería algo... Aparte las versiones nuevas se están alejando un poco, a veces es un oscilar entre gimnasios y no gimnasios, después ya lo vamos a ver más adelante. Pero las versiones nuevas están medio evitándole a esa cuestión de los gimnasios, la liga, el torneo final y toda la bola, claro. Medio que van perdiendo el eje por ese lado. Y las continuaciones de esto, lo que tienen en la última parte del final, ya no es pelear contra Red, sino que es más que nada pelear contra tu rival, que llegó antes que vos, claro. Y está ahí del otro lado, ¿no? Pelear contra Gary, contra esos tipos de rivales que ya estaban ahí antes que vos, digamos. Y después el tema de... Bueno, que eso pasa en Yellow igual. Sí, creo que pasa, sí. Pero... iba a decir algo, pero no me acuerdo qué. Pero bueno, ya la próxima vamos a ver dónde metemos esto, ¿no? Porque cada vez se hace más largo. La otra vez habíamos abordado el 1, o sea, la generación 1, y ahora llegamos a la 1 y la 2. De vuelta. A terminar la 1. Así que a lo mejor ya el podcast que viene es solamente la 3. Son generaciones. Por eso yo en su momento cuando planteé
este recorrido por los juegos de Pokémon. En un primer momento dije, sí, hacemos los juegos, el manga y el anime y todo junto. Y estábamos hasta la semana que viene. Claro, y yo cuando entré, bueno, me compré el libro, ya lo mostré acá, me compré... ¿Qué más me compré? Nada, eso. Estuve indagando otras cosas, me descargué muchos análisis de Pokémon, de los juegos. Vi un par de videos también ahí donde, más que nada, secretos y cosas por el estilo para acordarme cómo era. Y después me di cuenta que me estaba metiendo en una que no iba a salir más. Digo, no, es increíble. Vamos a tener todo este año únicamente hablando de los juegos de Pokémon, boludo. Vale. Así que ya la próxima voy a ir quitando un poco de... Lo que pasa que los juegos lo que tienen es que, por un lado, los primeros empiezan a sembrar cosas que van a quedar, ¿no? O sea, claro, son los que cimentan todo lo que hoy conocemos de Pokémon. Y a lo largo de los juegos que vienen cambian algunas cosas, pero la mayor parte de las cosas perduran, ¿no? Son las que quedan, son lo que se convierte en el corazón del juego. Y van cambiando medio el aspecto, los lugares, o sea, medio que ya la cuestión en ese sentido de los que van mejorando a medida que pasan los años son cuestiones o de ajustes técnicos o cuestiones medias aspecto, digamos, ¿no? Los lugares donde van a suceder, obviamente la acumulación de Pokémon va a ir aumentando, ¿no? Hay juegos en los que no, pero hay algunas otras que empiezan a mandar cualquiera, ¿no? Pokémones de cualquier tipo, de cualquier cosa, de cualquier... El Pokémon llavero. Claro, hay de todo. Pero por eso digo, no me ha parecido que era tan faraónica la situación de hablar de Pokémon, pero después uno ya metió en la cosa, ya te das cuenta que no, son cosas que cada cuestión tiene una cuestión meticulosa detrás. Y eso porque no nos metemos a hablar acá de los icebergs que hay de cada juego, ¿no? Alguna que otra curiosidad traemos, pero hay un montón de cosas ocultas que vos te pones a verlo y decís, sí, ¿qué carajo, boludo? O sea, yo que a veces entro en comunidades de speedrun, la forma en la que entras, cómo conseguir la bicicleta antes de que te la den, cosas muy raras, tío. Sí, no, es interminable. Así que bueno, eso nomás para el día de hoy. No sé si sigo con las redes. Comento un poquito. Sí, definitivamente. Sí voy a decir que seguiremos cubriendo lo que son los diferentes juegos de Pokémon y también... a ver, también por la pasión que nos genera vos en tu investigación y yo en mi conocimiento de juegos, y especialmente estos que los conozco mucho más y también vimos el anime especialmente original y todas esas cosas. Claro. Me imagino que a medida que va reduciendo, muchos de los juegos, especialmente entrando en generaciones más modernas, va a ser más un mira vos, qué loco, y se van a ir hasta mezclando un poco entre ellos cuando ya no se ve la diferencia entre uno y otro, cuando se debe cambiar. Pero lo iremos viendo y por ahí para cuando termine ya me compré el Pocopio. Y claro, también. Pero te dejo, terminamos con las redes y nos estaremos viendo la semana que viene. Por supuesto, nos pueden encontrar en @Matías en Twitter o X. Ahí estamos compartiendo todos los horarios, a qué hora aprendemos, cuando subimos los links después. Y algunas cositas que yo estoy retuiteando ahí, que son cosas que a lo mejor tratamos en este episodio, en este programa. Y después también nos pueden ir a buscar en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Crónicas Mateadas en Spotify, solamente la versión de audio, y después YouTube, el resubido, que ahí sí, Crónicas Mateadas, ponen seguir, la campanita, los comentarios, todo gratis, chicos, así que no le cobramos nada por eso. Y después, por supuesto, pueden venir acá a Twitch, si no nos estás consumiendo en vivo y en directo, con chat incluido. Y hoy, por supuesto, mucha compañía, muchos ahí viniendo y comentando cosas que la mayor parte de las cosas se perdieron porque yo no alcancé a leer ni la mitad, te digo, pero hay cosas que después voy a ver un poquito más en el que queda guardado por unos días en Twitch para ver qué estuvo pasando ahí. Pero nada, muchas gracias por estar ahí todos los que vinieron hoy y nos vemos próximamente, tal vez la semana que viene. Adiós. Hasta la próxima.